Todos, pues vamos a pasar al segundo tema y para esto vamos a recordar un poquito que en la presentación pasada vimos dos metodologías que muestran un eje común, que es como la relación del recurso turístico y su funcionalidad por el otro lado. Pero luego hablamos de una tercera que es la de la OEA y es en la que nos vamos a basar porque es la metodología que no solamente clasifica el recurso, sino que va un poco más allá y además lo evalúa o lo jerarquiza. Esto finalmente nos va a llevar al segundo paso, que es lo importante, que es a organizar la información de los recursos para poder hacer un inventario de recursos turísticos. Así que vamos a ver 5 categorías que son como la manera de evaluar el potencial turístico, y la primera tiene que ver con los sitios naturales, es decir, lugares que tienen interés paisajístico. Ustedes seguro lo conocen muy bien, pueden ser montañas, pueden ser lagos, pueden ser ríos, caídas de agua, puede ser un desierto. Luego hablamos de el segundo, que son museos y manifestaciones culturales, y aquí nos estamos refiriendo a todos esos recintos como museos que guardan artefactos, que guardan obras de arte, también todo lo que da fe del desarrollo de una civilización. Esto también se puede reflejar en la arquitectura, desde luego también en lugares históricos y en ruinas. Aquí, ojo, porque estamos hablando de elementos que en su conjunto tengan un valor histórico o bien un valor monumental finalmente. Luego hablamos de la categoría número 3, que esta se relaciona con el folclore. Pueden ser manifestaciones religiosas, piensen en creencias populares también. En México los españoles nos dejaron mucho con todo esto de las leyendas que sobre todo en el centro del país, en lugares como Guanajuato o como Querétaro, tienen muchísimo impacto y llegaron a formar parte de ahora de un atractivo turístico. Hablamos luego de las ferias, de los mercados, también de la danza, de las artesanías, desde luego. Hoy en día la gastronomía, la comida, las bebidas típicas forman parte también muy importante del potencial turístico de un territorio, los grupos étnicos, y desde luego hay también en la arquitectura elementos que representan un potencial. Yo les pongo un concepto de arquitectura popular y espontánea. Para aquellos que no hayan escuchado de esto, investiguen de qué se trata. Es un concepto interesante que finalmente se vuelve icónico en un territorio. La cuarta categoría es ya elementos que tienen alguna característica excepcional o alguna singularidad y que son más bien más modernas o contemporáneas que históricas. Ahí hablamos, por ejemplo, de explotaciones industriales, como pueden ser las fábricas de tequila en Jalisco. Podemos hablar ya de obras de arte o técnicas que son más modernas y que dan fe de lo que está sucediendo en un aspecto más reciente. Zoológicos, hablamos de campos, hablamos de esos elementos que dan fe un poco más de lo que sucede en la actualidad. Y luego la categoría 5, que son acontecimientos programados. Y aquí nos estamos refiriendo a eventos de gran formato, eventos que pueden ser deportivos, eventos que pueden ser culturales, festivales de cine, un mundial de fútbol, y hablamos de otros que reúnen personas, como pueden ser los carnavales. Piensen en el de Río, qué relevancia tiene, o también en Venecia se lleva a cabo uno muy importante, fiestas religiosas, hablamos también de la vida nocturna, hablamos también incluso de las convenciones y de los congresos. Y vamos a continuar con las técnicas de evaluación. La OMT propone que nosotros analicemos los recursos en función de factores internos y de factores externos que lo influyan. Como internos, hablamos de factores como la urbanización, como la infraestructura, como el equipamiento, todo eso que rodea más intrínsecamente a un recurso turístico. Y luego los externos, que están como un nivel más hacia el exterior, que pueden ser la accesibilidad, que puede ser que haya una ciudad grande cerca o no la haya, cuál es la distancia y la importancia que puede tener ese recurso turístico en función de ello. Pero finalmente lo que tenemos que pensar es cómo puede organizarse toda esta información de manera gráfica para que pueda, particularmente el objetivo es ser consultada de manera fácil y luego ser actualizada de manera constante, para que no sea algo que se hace una vez y luego ya se deje en el olvido. Esta es una labor que debe ser constante y debe de tener un formato que además también permita ser utilizado de manera más sencilla. Por eso la OMT propone que se hagan fichas individuales para cada recurso donde se recojan todos los datos que sean
relevantes. Esto, desde luego, tiene que ver con una labor de campo fundamental, no es algo que se puede hacer desde el escritorio, hay que ir al recurso, hay que ver y palpar todos esos elementos que pueden tener injerencia en él de manera interna o externa, pero también estamos hablando de llevar a cabo entrevistas con la localidad, porque finalmente se generan ciertas presiones en la comunidad cuando un recurso turístico comienza a tomar más fuerza para atraer visitantes, y desde luego también hay que hablar con los visitantes que hoy por hoy ya están descubriendo ese recurso turístico o haciendo uso de él. Vean en la presentación muy detenidamente el formato de fichas de la OMT que les comparto, y también vean la ficha de jerarquización de recursos, que esto es muy relevante. Como verán, lo hace en función de dos ejes, los internos y los externos, por ejemplo, la infraestructura, y luego trae una puntuación que va del 1 al 5, desde muy deficiente hacia una característica de excelencia, o en los factores externos la accesibilidad, y también habla de que la accesibilidad sea muy mala o deficiente hacia excelente, así que es un formato sencillo que permite estandarizar cómo se va a evaluar cada uno, porque ya vimos que hay 5 categorías diferentes. Ahora, estas fichas ahora, lógicamente, están siendo ya más automatizadas, están haciendo uso de elementos informáticos y se están uniendo con sistemas cartográficos también. Esto da pie a un sistema de información geográfica que permiten ya la planeación de la actividad turística y tener un escenario muchísimo más amplio. Les pongo el ejemplo del Sistema de Información Geográfica de España, véanlo, y el Atlas Turístico de México, y comparen, traten de distinguir ahí cuál fue el enfoque de los dos, porque son bastante distintos, y uno está más enfocado hacia tal vez el público en general y más a ser una herramienta turística, y el otro está, digamos, como más formal y más técnico, así que traten de identificar las diferencias. Y ahora, por último, vamos a hablar del análisis FODA, y para el análisis FODA yo creo que lo más importante es que se busque el balance de ser muy realista. Análisis FODA, ustedes ya lo saben muy bien, es un acrónimo de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, entonces conjunta elementos internos y externos también, pero es muy fácil confundirse y es muy fácil comenzar a sobrevalorar ciertos elementos cuando se está haciendo el análisis FODA. Yo creo que es muy importante que también sea un trabajo multidisciplinario donde gente de diversas disciplinas colabore en el análisis FODA para que pueda tener diversas perspectivas, tanto de los factores internos como también del mercado, como también de la competencia. Yo creo que eso es algo importante, porque el objetivo es exponer la situación en la que realmente están los recursos y el territorio en sí. Así que piénsenlo en dos bloques. Debilidades y fortalezas son factores internos, son aspectos propios que pueden, en el caso de las debilidades, limitar o reducir el desarrollo del territorio. Las fortalezas son más bien como ventajas competitivas, atributos con que cuenta el territorio que lo pueden hacer diferente, promovible, exitoso. Y luego, por el otro lado, tenemos las amenazas y las oportunidades. Son más bien factores del entorno que pueden impulsar el desarrollo del mismo territorio, o que pueden ser utilizadas en el caso de las oportunidades para darle una posición de ventaja, y es ver un poco más allá de lo que ese territorio turístico tiene. Yo les pongo dos ejemplos, revísenlos muy bien, porque es muy fácil que uno se confunda entre debilidades y amenazas y fortalezas y oportunidades. Revisen muy bien los ejemplos para que traten de entender por qué están clasificados unos de cada lado. Por ejemplo, si hablamos de debilidades, estamos pensando que tal vez la administración local no le importa en lo más mínimo el desarrollo turístico de la zona. Bueno, esa es una debilidad importante. O en fortalezas, que se ha reconocido ese recurso por un organismo internacional, y entonces los ojos del mundo tal vez van a voltear por esa nueva noticia o ese nuevo nombramiento hacia ese lugar. Como amenaza, si existe una crisis económica en esa región que está realmente poniendo condiciones muy difíciles para que se creen
mecanismos económicos que impulsen ese recurso, pues hay que considerarlo, o como oportunidades. Si se está viendo que hoy por hoy hay más personas de ciudades grandes y muy desarrolladas que quieren conectar con la naturaleza o que quieren conectar con descubrir la comida local, bueno, cómo ese recurso turístico puede sacar provecho de esa nueva tendencia. Lo importante después de hacer un análisis FODA es que se convierta en acciones reales. Lo que pasa muchas veces es que se deja el análisis FODA como algo que se hizo y se queda ahí, pero no. Hay que tratar de que esas debilidades ayuden a ser mitigadas, las que realmente puedan ser mitigadas, para convertirse en fortalezas, o que las amenazas también sean reducidas o minimizadas por las oportunidades. ¿Y cómo es que se hace esto? Teniendo ya muy claro dos factores importantes. Primero, la competencia, porque tal vez a veces se piensa, tenemos que realmente tratar de mitigar todas las debilidades, y tal vez eso no es lo más importante. Tal vez si la competencia tiene factores en los que es más fuerte, entonces no necesariamente nosotros, entonces with colors like pigment, August moon, and crushed flower, you'll be surrounded by summer long after the leaves have changed. Visit your neighborhood Sherwin-Williams paint store and save 30% today. Find your nearest store at swlatino.com. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. What's your favorite thing about summer? Longer days, backyard barbecues, summer jams? Nissan loves all those things too. Enter the Nissan Summer Radio Mixtape on Pandora. It's a curated station filled with songs that remind you of all those things you love about summer. Click the banner now to launch the Nissan Summer Radio Mixtape. Nissan, innovation that excites. Y bueno, lo importante después de hacer un análisis FODA es tratar de diseñar estrategias que lleven a la acción. Y esto solo se puede hacer si se considera también a la competencia y se trata realmente de ver, ok, la competencia es fuerte en estos factores, entonces tal vez nosotros no tenemos que tratar de también hacernos fuertes en eso mismo. Hay que tratar de diferenciarnos. Y segundo, tener bien claro qué es lo que está esperando la audiencia que queremos atraer. Y en función de eso se trabaja con las debilidades para realmente impulsarlas por las fortalezas, o para que las amenazas se vean mitigadas por las oportunidades. Ese enfoque es muy importante. Yo les pongo un ejemplo al final donde ustedes ven, por ejemplo, si un destino turístico pequeñito o un territorio. Entonces yo les pongo un ejemplo donde un territorio pequeñito, por ejemplo, tiene un paisaje que tiene un alto número de recursos naturales y también casas rurales. Bueno, pues entonces hay un potencial para un desarrollo de turismo rural, tal vez para aquellas personas que están buscando conectar con la naturaleza y conocer a la comunidad. Entonces así es como se hacen cruces y se trata de tomar decisiones que vayan llevando a conformar todos esos recursos en un producto turístico exitoso. Así que ese es el tema de la semana y nos vemos en la próxima. Gracias.